Antes de que Homo habilis, el miembro más antiguo de nuestro género, evolucionara a principios del Pleistoceno, el mundo estaba en la época del Plioceno. El Plioceno duró aproximadamente desde 5.3 hasta hace 2.5 millones de años, y mientras los bosques remotos de África eran el hogar de nuestros primeros ancestros australopitecinos, este era un mundo donde los grandes carnívoros y mamíferos con pezuñas reinaban supremos. Durante el Pleistoceno, el mundo comenzó a volverse más frío y seco, y se establecieron estaciones bien definidas. Los niveles del mar en todo el mundo estaban alrededor de 25 metros, o 82 pies, más altos que en la actualidad, y el mundo era entre 2 y 3 grados Celsius más cálido en promedio. A medida que el mundo se enfrió aún más hacia el inicio del Pleistoceno, los glaciares y las capas de hielo comenzaron a formarse sobre el Polo Norte, y se preparó el escenario para la eventual edad de hielo después de que los humanos evolucionaran. En el video de hoy, nos encontramos en un mundo de bosques en disminución y pastizales en expansión, donde los grandes animales adaptados a condiciones abiertas pudieron evolucionar para adaptarse a estos nuevos entornos. Acompáñanos en un viaje por la época del Plioceno, recorriendo continentes y conociendo a los habitantes más icónicos y peculiares de cada uno. Así que siéntate y relájate, mientras hacemos un viaje por una tierra anterior a la humanidad. Durante el Plioceno, Europa era una tierra de bosques boreales en retroceso. Los bosques abiertos dieron paso a llanuras y pastizales a medida que la temperatura descendía, con las antiguas condiciones subtropicales desapareciendo. Los Alpes se plegarían y crecerían a lo largo del Plioceno, permitiendo que los animales adaptados a condiciones abiertas y de altura tuvieran mucho éxito. Las praderas abiertas de Europa habrían sido parecidas a las que vemos hoy en el África subsahariana, con enormes proboscideos, antiguos parientes de los elefantes modernos, moldeando los entornos en los que vivían. Un ejemplo impresionante fue el Anankus, un tipo de proboscideo conocido como gonfoterio. Con una altura de alrededor de 2,5 metros, o más de 8 pies a la altura del hombro, esta criatura era comparable tanto en tamaño como en peso a los elefantes africanos de sabana actuales. La característica más llamativa de estos animales eran, por supuesto, los colmillos, que sobresalían rectos hacia adelante desde sus cabezas y eran más largos que los de los elefantes actuales. Anankus deambulaba por las praderas, alimentándose de frutas, corteza y ramas, usando su trompa móvil para llevar la comida a su boca. Coexistía en las praderas del Plioceno en Europa con una variedad de otros proboscideos, incluyendo al mamut del sur, una especie que superaba el tamaño de los elefantes actuales, llegando a medir hasta 4 metros o más de 13 pies de altura en el hombro. Los mamuts del sur del Pleistoceno, que vivían en un mundo más cálido que el Pleistoceno, no necesitaban un abrigo lanudo de pelo, y eran en su mayoría lampiños. Sin embargo, fue una de muchas especies europeas grandes que sobrevivirían al final del Plioceno y vivirían en las primeras etapas del Pleistoceno. A través de estas mismas praderas, también prosperaron antiguos parientes de rinocerontes, hipopótamos y jirafas. Entre ellos vivían grupos de especies de cerdos arcaicos parecidos a facóqueros, monos y ciervos extravagantemente adornados, conocidos como euclidoceros. También conocido como el ciervo de astas de arbusto, este género era famoso por sus enormes astas ramificadas que se asemejaban a las ramas de los árboles. Habría vivido en los bosques abiertos de la Europa del Plioceno, alimentándose de árboles y arbustos. Sin embargo, debía ser cuidadoso, ya que varias especies de felinos de dientes de sable también vivían en Europa entonces. Depredadores como Megampteridon, con sus largos colmillos en forma de cuchillo, acechaban por las praderas, emboscando a animales ungulados de tamaño mediano a grande. Los océanos y costas de Europa en el Plioceno también estaban llenos de vida. En el Mar del Norte, frente a la costa de lo que algún día sería el norte de Inglaterra,
Plotalia rostrum vivía en grupos activos, moviéndose por el agua mientras cazaba peces y mariscos. Este animal, también conocido como el delfín de hocico romo, era un pariente temprano de las orcas modernas, aunque se parecía mucho más a una ballena piloto. La característica más llamativa de Plotalia rostrum era la enorme estructura en forma de globo que tenía sobre la cabeza. Como los melones de los delfines actuales, esta estructura grasa servía para enfocar y dirigir el sonido, ayudando al animal a localizar presas con la ecolocación. Las ballenas barbadas también habrían habitado estas aguas. Balenula, un pequeño filtrador que vivía en aguas frente a la costa de lo que algún día se convertiría en Bélgica e Italia, era común. A diferencia de los gigantes que hoy surcan nuestros mares, Baleenula era relativamente pequeña, midiendo entre 6 y 8 metros, o de 20 a 26 pies de largo. Y hablando de animales pequeños, las costas de Europa estaban pobladas por colonias de Praepusa. Estas focas eran las más pequeñas en el registro fósil, y eran bastante comunes en los depósitos costeros de Europa durante el Plioceno. Se han desenterrado fósiles en los Países Bajos y Hungría, donde prosperaron en el Paratetis, restos del antiguo mar de Tetis que cubría gran parte de Europa continental y Asia occidental. Buscando seguridad en grupo, estos pequeños piscívoros se deslizaban con gracia entre las costas rocosas y los lechos de pastos marinos, cazando peces para alimentarse. Europa en el Plioceno también tenía rarezas. En lo que hoy es Francia y España, los pleoiracos vivían en pequeñas manadas. Hoy en día, los damanes modernos no son más grandes que un conejo, pero el pleoiraco podía alcanzar tamaños de más de 1.4 metros o 4.5 pies desde la nariz hasta la cola. Deambulaba por las praderas, alimentándose de hojas, frutas, tallos y tubérculos. Aunque no se parecían en nada, sus parientes más cercanos eran los elefantes y manatíes. En otro lugar en lo que algún día se convertiría en la isla Balear de Menorca, las tierras altas y los prados eran el hogar de Neuralagus, la especie de conejo más grande del registro fósil. Con un peso 10 veces mayor que el de un conejo europeo actual, Neuralagus pudo alcanzar ese tamaño gracias al gigantismo insular, donde los animales aislados del continente evolucionaron de formas poco ortodoxas debido a la falta de depredadores o competencia. Mientras que muchos de los animales continentales de Europa también llegaron a las praderas y bosques de Asia, este vasto continente tenía muchos animales únicos que ofrecer durante el Plioceno. El subcontinente indio era una zona particularmente rica en especies en ese momento, con una mezcla de praderas abiertas, bosques y selvas tropicales que albergaban una enorme variedad de vida. Uno de los animales más icónicos de la India del Plioceno era sin duda Cebaterio, uno de los giráfidos más grandes del registro fósil. Se parecía a un okapi grande y robusto, alcanzando 3 metros o poco menos de 10 pies de altura. A diferencia de las jirafas modernas, Cebaterio era capaz de pastar, con dientes de corona más alta que no se desgastaban tan rápido como los de sus parientes actuales, pero también era un ramoneador competente. Dado su largo cuello, habría podido alcanzar hojas que otras especies no podían. Es esta adaptabilidad la que le permitió vivir hasta bien entrado el período Pleistoceno, donde en realidad fue presa de Homo erectus. La India del Plioceno también albergaba carnívoros extraños en ese momento, específicamente vivérridos gigantes. Hoy en día, los vivérridos son pequeños carnívoros arbóreos que incluyen a las jinetas, civetas y sus parientes. Pero en el Plioceno, algunos vivérridos crecieron mucho. Misnuictus era un claro ejemplo, capaz de alcanzar el tamaño de un lobo moderno. Lo más probable es que fuera omnívoro, ocupando un nicho ecológico similar al de los osos, capaz de cazar cuando lo necesitaba. Dirigiéndose al noroeste hacia las tierras que ahora forman la frontera entre India y Pakistán, un viajero del tiempo teórico en el Plioceno
habría podido maravillarse con los caparazones gigantes de Megaloculus, las tortugas más grandes conocidas en el registro fósil. Los individuos más grandes de este género tenían caparazones que medían hasta 2 metros o 6.5 pies de largo, con las estimaciones de peso más grandes alcanzando hasta 4.000 kilogramos o casi 9.000 libras. Sin embargo, es más probable que, en promedio, estos reptiles pudieran alcanzar pesos de alrededor de 1.000 kilogramos o poco más de 2.000 libras, según estudios sobre el desplazamiento volumétrico del esqueleto. El caparazón inferior de estas tortugas, debajo del cuello, era bifurcado y extremadamente robusto, lo que ha llevado a los científicos a creer que pudieron haberlo usado como garrotes o púas para pelear por territorio o el derecho a aparearse. Esta es otra especie que sobrevivió hasta el final del Plioceno y bien entrado el Pleistoceno, cuando se cree que el Homo erectus los extinguió por completo al salir de África. En Asia durante el Plioceno, hubo calicoteas que sobrevivieron hasta tarde, posiblemente algunos de los ungulados más extraños del registro fósil. Nestor aetherium es uno de esos animales que habría parecido una extraña mezcla entre caballo y perezoso terrestre, estando relacionado con el primero. Vivió en China, Myanmar e Indonesia durante todo el Pleistoceno, probablemente en bosques abiertos donde tenía acceso confiable a vegetación fresca para alimentarse. Aunque este ungulado caminaba en 4 patas, habría usado sus extremidades delanteras para manipular su comida, que habría incluido hojas y frutas. Esto es único entre los mamíferos con pezuñas, y los calicoterios habrían sido una vista muy inusual al deambular por los bosques de la antigua Asia. El cambio más notable en la fauna de África durante el Plioceno fue el surgimiento de los homínidos bípedos, nuestros primeros ancestros erguidos que conquistaron los bosques abiertos y las llanuras, usando una gran inteligencia y el uso de herramientas básicas. Los primeros de estos simios erguidos fueron los australopitecinos, de los cuales varias especies estuvieron presentes en África durante el Plioceno. El más notable y extendido fue el australopiteco, uno de los primeros simios en el registro fósil que caminó erguido, dejando la seguridad de los árboles por periodos prolongados para aventurarse a los bordes de los bosques y las praderas en el Valle del Rift de África. Aún cubiertos por una capa de pelaje fino, estos animales presentaban rasgos tanto de humanos como de grandes simios no humanos. No eran tan altos como los humanos modernos, ni tenían la capacidad de desarrollar herramientas de piedra complejas, pero ya estaban en camino de dar origen a la primera especie humana verdadera. Por supuesto, en estas llanuras aún no eran depredadores ápice, por lo que debían tener cuidado con toda una variedad de carnívoros hambrientos. Durante el Plioceno, Australopithecus enfrentaba una amenaza constante de cazadores felinos de dientes de sable que acechaban en pastizales y bosques africanos. Dinophilus era uno de los más comunes y mortales, de un tamaño similar al de un leopardo o jaguar, y de hecho ya estaba ampliamente distribuido por el mundo cuando Australopithecus comenzó a bajar de los árboles. Para un felino de dientes de sable, sus colmillos eran relativamente cortos, pero más robustos que los de otras especies. Hay evidencia en el registro fósil de orificios de punción en los cráneos de Parántropo, un homínido de constitución más robusta que coincidía con los patrones y la forma de los dientes de Dinophilus. Sin embargo, se piensa que esto era una ocurrencia semirrara y que los felinos probablemente preferían cazar mamíferos corpulentos en terrenos abiertos. Los leopardos y el ya mencionado Megantiridón, que también se encontraba en Eurasia, fueron algunos de los cazadores más prolíficos de los primeros australopitecos durante el Plioceno. En las primeras fases del Plioceno africano, los depredadores eran más variados que solo los felinos de dientes de sable. Los antílopes que buscaban un trago rápido en la orilla del agua, en lo que algún día se convertiría en Kenia, tenían que tener cuidado, aunque no lo creas, con las nutrias. Sin embargo, estas no eran las simpáticas piscívoras que vemos hoy en día,
sino depredadores ápice con forma de león que salían de la orilla del agua para atrapar a su presa. El género en cuestión, Enidrodon, está más estrechamente relacionado con la nutria marina de la actualidad, lo cual se ha determinado por los científicos al observar su dentición, aunque los dientes de Enidrodon eran mucho más grandes y robustos. Las especies africanas de Enidriodon son los mustélidos más grandes en el registro fósil, y aunque no se sabe con certeza de qué se alimentaban, probablemente no eran comedores exigentes. Almejas, bagres, reptiles, aves y mamíferos terrestres con pezuñas eran todos posibles opciones en el menú para las especies más grandes de Enidriodon. Otro animal particularmente intimidante del Plioceno de África fue Dinopithecus, un pariente enorme de los babuinos modernos. Uno que era de 3 a 4 veces el tamaño de los mandriles actuales, la especie de babuino más grande. Mientras que la mayoría de los babuinos modernos se alimentan principalmente de hojas, pasto y tallos, el Dinopithecus parece haber disfrutado de la fruta. Como la mayoría de las especies de babuinos modernos, probablemente era bastante agresivo y, dado su tamaño, habría podido defenderse fácilmente de los depredadores. Probablemente pasaba la mayor parte del tiempo en el suelo y no trepaba a los árboles tanto como los primates más pequeños del Plioceno de África. Otros primates grandes de la región incluían a Kenyanthropus, una especie de homínido temprano, y a Pteropithecus, otro pariente grande de los babuinos. Entre los árboles monos como Ceropitecoides, un pariente de los colobos modernos, habrían buscado frutas y nueces, capaces de evitar hábilmente el peligro de abajo saltando de rama en rama. Australia. Antes del inicio del Pleistoceno, cuando surgieron los icónicos marsupiales megafaunales y los reptiles gigantes, era una tierra de criaturas relativamente pequeñas. Sus rocas no son las más prolíficas en cuanto a fósiles de la era del Plioceno, pero se conocen varios géneros que actuaron como precursores de los grandes canguros que ocuparon la región cuando los humanos llegaron por primera vez. Uno de los animales más conocidos del Plioceno australiano es Ambulator, una especie de diprotodóntido que vivió en la formación Tirari del sur de Australia. Aunque era más pequeño que Diprotodon, que evolucionó en el Pleistoceno, Ambulator seguía siendo grande, un cuadrúpedo corpulento que prosperó en bosques abiertos y llanuras secas. En vida, parecía una mezcla de hipopótamo y oso, aunque no estaba relacionado con ellos. Sus parientes vivos más cercanos son los wombats de Australia actualmente. Quizás el habitante más extraño de Oceanía durante el Plioceno se podía encontrar en los árboles. Hoy en día, los canguros arborícolas son un grupo poco conocido pero fascinante de marsupiales que pasan casi toda su vida entre las ramas de los árboles, donde se alimentan de frutas y hojas. Se parecen a los canguros, pero se desplazan como los perezosos, avanzando lentamente por las ramas para buscar comida. No son animales grandes. El más grande no es mayor que un ualabí, pero en el Plioceno no era exactamente así. Borapaulae fue la especie más grande de canguro arborícola en el registro fósil, aproximadamente del tamaño de un humano adulto y pesando entre 35 a 45 kilogramos, o entre 77 a 104 libras. Vivía en las regiones de Australia que ahora están cubiertas de matorrales y zonas áridas, pero en la época de Bora estaban cubiertas de follaje denso. Debido a su peso, habría tenido que ser selectivo con los árboles a los que trepaba y con la comida que buscaba. Sus huesos muestran las mismas adaptaciones para trepar que se ven en los canguros arborícolas modernos, así que definitivamente era arbóreo. Esta fue otra especie que persistió hasta el Pleistoceno, viviendo en Australia hasta hace unos 22.000 años. En bosques y matorrales evolucionaron animales más familiares. Parientes del Pleistoceno de los canguros modernos, bandicoots e incluso equidnas, podían encontrarse en todo el país, formando un ecosistema intrincado de animales que comenzaban a crecer mucho más que sus antepasados.
Para cuando llegó el Pleistoceno, algunos de estos animales serían realmente colosales, capaces de alcanzar tamaños mayores que los humanos modernos. Por ahora, sin embargo, en su mundo libre de humanos, podían buscar alimento con relativamente pocos depredadores y comenzar a adaptarse a todo tipo de formas y tamaños. Durante el Plioceno, Norteamérica era una tierra de cadenas montañosas recién formadas, extensas llanuras abiertas y ricos bosques. Antes del Plioceno, Norteamérica no estaba conectada con Sudamérica, pero hace alrededor de 3 millones de años, ambas se unieron, conectándose por el Istmo de Panamá, esa delgada y serpenteante franja de tierra que hoy contiene los países de Panamá, Honduras y Nicaragua. Esto llevó a un evento conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano, que permitió que animales tanto del norte como del sur migraran a través de este nuevo puente terrestre. Los animales sudamericanos colonizaron Norteamérica por primera vez, y viceversa. Entre los animales más impresionantes que viajaron de sur a norte, estaban las aves del terror, un grupo de aves depredadoras gigantescas que fueron lo más cercano que el mundo ha tenido a un regreso de los grandes dinosaurios depredadores desde su extinción hace 66 millones de años. La especie norteamericana más conocida fue Titanis, un ave que medía hasta 2 metros o 6.5 pies de altura. Su cráneo es uno de los más grandes y formidables de cualquier ave conocida en el registro fósil, con un enorme pico ganchudo que usaba para desgarrar la carne. En Sudamérica les iba extremadamente bien antes de la conexión de las Américas. Pero a medida que grupos de gatos con dientes de sable empezaron a llegar al sur, inevitablemente perderían su posición como depredadores principales para cuando los humanos llegaran al Nuevo Mundo. Las principales presas de las aves del terror, así como de los gatos con dientes de sable, habrían sido los mamíferos con pezuñas, y había muchos de ellos en las llanuras de Norteamérica. Los caballos eran abundantes aquí, y se conocen varios géneros del Plioceno. Muchos de estos géneros, como Cormo Hipporion, eran pequeños, midiendo no más de 90 centímetros o apenas 1 metro. Estos eran animales rápidos y ligeros, perfectamente adaptados para salir disparados del peligro cuando era necesario. Mucho más común y extendido era Dinohippus, un animal un poco más grande que estaba adaptado para estar de pie y correr durante largos periodos de tiempo. Algunas especies de Dinohippus tenían solo un dedo en sus patas, mientras que otras tenían 3, lo que los convierte en uno de los últimos géneros de caballos antes de que estos animales evolucionaran gradualmente a tener una sola pezuña por pata. Su distribución se extendió hasta las selvas tropicales de México durante el Plioceno, donde se alimentaban de plantas del bosque y evitaban hábilmente las garras y colmillos de los grandes felinos. En las llanuras abundaban los proboscideos. Diversos herbívoros similares a elefantes como gonfoterios y mastodontes habitaban Norteamérica en el Plioceno. Cubieroneus era uno de los más extendidos y conocidos, un gonfoterio que podía alcanzar alturas de hasta 2.5 metros o 7.5 pies a la altura del hombro. Tan grande como un elefante asiático, este ramoneador usaba sus colmillos en forma de pala y su trompa larga para recoger alimento en praderas y bordes de bosques. Los fósiles de este proboscideo estuvieron entre los primeros en ser estudiados en América, y los estudios muestran que, aunque este animal sobrevivió hasta el Pleistoceno, fue cazado hasta su extinción por los primeros humanos que cruzaron el puente terrestre de Bering, trayendo lanzas y fuego con ellos. Sin embargo, no todos los animales en estas praderas eran grandes, y el Plioceno de Norteamérica fue hogar del extraño Ceratogolus, un género de roedor excavador con 2 cuernos cónicos situados entre su nariz y sus ojos. Estos cuernos pudieron ayudar a defender a estas pequeñas criaturas, mientras sus garras hacían la mayor parte de la excavación. Con mala vista, estaban adaptados a una vida bajo tierra, alimentándose de invertebrados y tubérculos dentro del suelo de las praderas.
Probablemente el animal más famoso de todo el Plioceno, Otodus megalodon, era conocido en la costa de Norteamérica. Aunque vivió en todo el mundo, los restos de sus dientes son particularmente frecuentes en las costas de Estados Unidos y Centroamérica. Este tiburón gigantesco, capaz de alcanzar entre 15 y 18 metros, o entre 50 y 60 pies de longitud, fue uno de los depredadores ápice más impresionantes que jamás hayan existido en el planeta Tierra. Vivía en aguas costeras donde cazaba animales tan grandes como las ballenas barbadas, embistiéndolos con sus gigantescos dientes aserrados. Los jóvenes megalodones eran criados en viveros en regiones protegidas entre bosques de kelp poco profundos, que habrían sido abundantes a lo largo de la costa del Pacífico de Norteamérica. A medida que los tiburones maduraban, nadaban hacia aguas más abiertas a lo largo de la costa, donde podían encontrar fuentes de alimento más confiables. Sudamérica es algo así como el sueño de un paleontólogo cuando se trata de fósiles de la era Pliocena, y las rocas del continente de esa época contienen algunos de los animales más notables, icónicos y extraños del Cenozoico. Las costas de lo que algún día se convertiría en el país de Perú eran particularmente biodiversas. Los fósiles de la formación Pisco han permitido a los científicos conocer un rico entorno costero, donde aves marinas pescaban en acantilados y extrañas ballenas cazaban en aguas poco profundas. Esta era una tierra donde aves como Ramphastósula, un animal parecido a un tucán y pariente de los actuales piqueros y alcatraces, se zambullían en el agua tras peces que eran acechados por Liviatán, un gigantesco cachalote macrodepredador, que podía rivalizar con el megalodón tanto en fuerza como en tamaño. Las costas estaban ocupadas por colonias de perezosos semiacuáticos, conocidos como Thalassochnus, que se zambullían dentro y fuera de las olas costeras en busca de vegetación. Cuando se zambullían se encontraban con el extremadamente extraño Odobenocetops, una ballena con colmillos que había evolucionado de manera convergente para parecerse a una morsa. Este era un ecosistema particularmente único, diferente a cualquier otro en la Tierra en ese momento. Al internarse, las aves del terror dominaban las praderas abiertas del continente. Entre los más grandes del linaje del Plioceno estaba De Vincentia, un ave carnívora de 2.5 metros o 8 pies de altura, de Argentina, que tenía una constitución robusta, pero era capaz de aterradoras ráfagas de velocidad. Su cuerpo estrecho, largas patas, cuello flexible y pico ganchudo habrían sido herramientas formidables para ayudarle a cazar en este ambiente abierto y seco, donde reinó hasta bien entrado el Pleistoceno temprano. Antes de la llegada de los gatos dientes de sable a Sudamérica, otro grupo de depredadores inusuales dominaba sus ecosistemas, los marsupiales. Sables como Thylacolmilo, un esparrazodonto marsupial conocido del norte de Argentina, demostraron a principios del Plioceno que los dientes de sable eran un arma eficiente. Sus sables eran enormes, colmillos curvados en forma de colmillo que sobresalían hacia abajo desde su mandíbula superior. A pesar de su apariencia temible, medía poco menos de 1,5 metros de largo, o sea, un poco menos de 5 pies. Al igual que un gato dientes de sable, habría sujetado a su presa usando sus grandes músculos de las extremidades y el cuello antes de dar una sola mordida precisa en la tráquea, matando rápidamente a su objetivo para minimizar la lucha. Los herbívoros en Sudamérica durante el Plioceno eran tan poco convencionales como los carnívoros. Josepho Artigacia fue uno de los más inusuales, un roedor gigantesco que en casos extremos medía más de 2.5 metros o más de 8.5 pies de largo. Esto hace que este animal sea el roedor más grande de la historia, lo cual sorprende, considerando que sus parientes vivos más cercanos son las humildes pacoranas, pequeños roedores de los bosques sudamericanos actuales. Comparten su entorno con los notoungulados, un grupo de extraños animales con pezuñas que solo se encuentran en Sudamérica, que incluía a los toxodóntidos parecidos a rinocerontes, así como a los perezosos terrestres y gliptodontes.
Muchos de estos animales serían más familiares con especies posteriores del Pleistoceno al expandirse a América del Norte. Uno de los animales más inusuales del Pleistoceno de Sudamérica, conocido en Argentina, Venezuela y Colombia en las primeras etapas de la época, era Chapel melania. A primera vista, podrías pensar que esta criatura era un tipo de oso, y así fue exactamente como se identificó por primera vez cuando Florentino Ameghino la nombró en 1908. Sin embargo, estudios posteriores revelan que este animal era en realidad un prosiónido gigante, un pariente de los mapaches actuales. Comparable en tamaño al oso negro americano, Chapel melania era capaz de alcanzar pesos de entre 175 a 181 kilogramos, o entre 276 a 399 libras. Es uno de los animales que migraron de América del Norte a América del Sur cuando los dos continentes se conectaron, y pudo crecer tanto gracias a su capacidad de aprovechar muchas fuentes de alimento en su nuevo hogar. Al ser omnívora, al igual que un oso, eso habría significado que Chapel melania no necesitaba entrar en competencia directa con aves del terror o marsupiales depredadores, y probablemente podría defenderse contra cualquiera de ellos si era atacada. Se han encontrado marcas de mordidas que se han atribuido a Chapel melania en los cadáveres de gliptodontes, grandes parientes acorazados de los armadillos modernos, pero esto probablemente sea evidencia de carroñeo más que de depredación. Es difícil imaginar un mundo sin humanos, cuando somos una especie tan prominente hoy en día. Pero los fósiles del Plioceno nos permiten vislumbrar esa realidad. Sin humanos que los cazaran en exceso o compitieran con los animales de este mundo en enfriamiento, los grandes depredadores podrían volverse aún más grandes, mientras que extraños y nuevos grupos de mamíferos empezaron a prosperar en los bosques y en las llanuras. La vida en los mares comenzaba a tomar la forma que conocemos hoy, mientras que nuestros primeros ancestros australopitecos empezaron a bajar de los árboles en el valle del Rift africano. Era una época de cambios, y el mundo estaba a punto de volverse aún más caótico cuando llegara la edad de hielo y fomentara la evolución de la megafauna. En tan solo unos pocos millones de años después del Plioceno, los humanos se habrían dispersado por todo el mundo, revolucionando los ecosistemas donde quiera que iban. Sin duda fue una época extraña pero interesante en la historia geológica reciente de la Tierra.